Como en otras ocasiones, me acompaña la pastora Carmen Oyola, porque vamos a seguir disertando sobre el tema, orando en mutuo acuerdo. Pastora, Dios le bendiga, buenas noches. Buenas noches, pastora, Dios le bendiga. Amén. Aquí a continuar. Una bendición Sí, poder señor. compartir contigo en esta noche nuevamente. Amén. Gracias. La semana pasada nos quedamos hablando de cómo ponerse, ¿verdad?, de acuerdo con, con un hermano para que Dios conteste nuestra oración. Y nos quedamos en un punto que estábamos hablando de cómo ponerse de acuerdo. Estábamos hablando de que cuando usted dio este estudio bíblico en la iglesia, pues hizo un tipo de práctica, ¿verdad? Con Sí, algunos hermanos que estaban y el resultado fue excelente. De sí. verdad que sí. En ese drama o en ese ejercicio que hice delante de la iglesia para que ellos tuvieran una idea más clara de qué se trata la oración en acuerdo, buscamos 3 personas. Recuerdo que subimos un hermano que está pasando por una crisis de matrimonio seria y él quiere que Dios restaure su hogar y Amén. ese es su Su clamor, petición, su su clamor. petición. Entonces lo colocamos a él, ¿verdad? Y luego buscamos 2 hermanos en la congregación que Dios les hubiera restaurado el matrimonio, Amén. Qué lindo, qué que ya lindo. vivieron su proceso y ya Exacto, recibieron la victoria. exacto. Ellos saben cómo este hombre se siente, ellos saben qué este hombre desea y ellos saben cómo orar por cuanto ya ellos recibieron una victoria en esa misma clase de problemas. Entonces, el paso número uno, que la persona busque personas que tengan empatía, si es posible que hayan vivido lo mismo y que hayan alcanzado victoria en esa área de su vida, porque esa oración va a tener un acuerdo excelente al cien por Claro. ciento. Entonces, el próximo paso es que nosotros nos dirijamos en oración al Padre. Nosotros acostumbramos mucho a orar Jesús, Jesús y Señor y Señor y Señor, pero es interesante, pastora, que Jesús nunca enseñó otra cosa que no fuera que fuéramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Inclusive cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús le dio el bosquejo del Padre Nuestro y le dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno. Entonces vamos a comenzar a clamar, no todos a la vez. Yo no sé si esto lo habíamos tocado en el otro programa, pastora, pero a veces Sí, pero sería bueno recordarlo nuevamente, sí. comenzamos a orar todos a la misma Sí. vez, cada quien lanzando esa oración al trono de la gracia bajo perspectivas diferentes. Y yo a veces digo en forma jocosa que el Señor se tapa los oídos y dice, bueno, pónganse de acuerdo a ver si yo entiendo qué es lo que ustedes quieren. Entonces, una de las 3 personas, pueden ser 3, 4, la Biblia dice si 2 o más, Claro. una de las personas comienza a orar en dirección a esa petición, a esa necesidad que tiene esa persona. Pero las otras personas que están, incluyendo aún la persona que necesita la oración, va a tener su oído presto para escuchar, porque acuerden algo, amado, nosotros no sabemos orar como conviene, Claro, pastora. claro. Quien nos ayuda a nosotros a orar de tal manera que nuestra oración llegue al trono de la gracia es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, cuando esta persona está orando, está intercediendo, es interesante ver que yo debo de prestar mi oído para escuchar cómo el Espíritu está orando a través de esta persona. Y cuando yo puedo captar que el Espíritu está orando específicamente a esa oración en acuerdo, yo voy a decir, sí, Señor, en el nombre de Jesús, amén, Señor, hazlo, es para tu gloria, te lo pedimos, pero tenemos que tener una acción en el acuerdo, porque si no hay una acción, pues yo entiendo que, ¿verdad?, no tiene la validez que, que requeremos de la situación. El tercer paso es que si mientras la persona está orando, la otra persona recibe un fluir de un punto de oración que este hermano no tocó, pues esa persona no puede interrumpir la oración de este No, hermano, sino que va no. a retenerse hasta que este hermano termine de orar y él luego entra con este segundo punto y así los 3 simultáneamente o los 4 van a orar por la misma cosa. Quiere decir que tiene que haber un orden. Un orden, un orden. Y el Espíritu Santo les va a ir guiando, Claro, ¿verdad? Para que ese clamor sea efectivo. sí, Y una de las cosas importantes que usted dijo en esa noche es que no es proclamar, no es declarar,
no es reprender, Interesante, es pastora. pedirle al Padre. Nosotros hicimos este ejercicio con las intercesoras y las intercesoras y los que tienen llamado profético son locos con la guerra. Ellos Sí. tienen la espada. ¡Ja! ¿Dónde está el enemigo? Vamos a tumbarlo. Pero en la oración en acuerdo no se hace guerra espiritual porque tú no guerreas con el Padre. Amén. Tú vas directamente al trono de la gracia a encontrar un oportuno socorro. Es una oración de ruego, es una oración de súplica, es una petición al Padre, pero no es un momento de decretar, tampoco es momento de guerrear, es momento de tocar el corazón de Dios para que Dios traiga una respuesta favorable en favor de la necesidad. Esta oración es hermosa porque es una oración en armonía, Sí, ¿verdad? sí lo Es es, como un pastora. mismo sonido llegando a los oídos de Dios, esa petición. Amén. Y eso es hermoso. Hermoso y poderoso, mire. Claro, claro. Poderoso porque si usted lee Mateo 18, 19, yo digo que Jesús nunca habló por hablar, ni una sola palabra que salió de la boca de Jesús fue por hablar. Y cuando él comienza a decirle a los discípulos sobre Mateo 18, 19, le dice, otra vez te vuelvo a decir, dando el énfasis que es algo que el Señor le venía recalcando y enseñando constantemente. Otra vez yo te vuelvo a decir que si dos o más se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, lo que pidieren les será hecho por el Padre. Qué hermoso. Es bien importante que entonces al finalizar esa oración, todos los que estuvieron ahí orando den gracias al Sí, Señor se sella con y gracia luego de de gracia. eso sigan declarando. Entonces sí Exacto. se puede declarar Sí, esa palabra de fe y se sigue hablando el mismo idioma amén. hasta que uno vea la respuesta del cielo, el cumplimiento de lo que le estamos pidiendo a Dios, ¿verdad? Sí, es el momento de mantener la fe, porque si yo me Exacto, acerco a Dios, la Biblia dice que el que se exacto, acerca a Dios tiene que creer claro. que Dios está ahí, que te va a responder y que es galardonador de los que le buscan. Así que una vez que yo, hay algo bien interesante, pastora, porque puede ser que yo entre en un momento de oración y cuando yo llego a mi casa, qué sé yo, a mi diario vivir, la noticia que yo reciba respecto a lo que yo estoy orando sea lo contrario. Negativo, Pero nosotros tenemos que ser entendidos en el Señor porque es aparentemente negativo. Pero cuando nosotros impactamos el reino de los cielos en una oración, usted no espere que el enemigo le tire con rosas. claro, Él claro. va a tratar de todas las maneras que él pueda desviarte de tu fe, debilitarte, hacer que declares y creas otra cosa de la que habías creído estando en acuerdo. Y ahí entraríamos en lo que dice Santiago, que si hoy yo creo y mañana no creo, y hoy yo creo y mañana no quiero, yo voy a echar a perder lo que yo hice en ese momento de oración. Quiere decir que tiene que existir la perseverancia y la Exacto. persistencia en lo que hemos orado, Claro, ¿verdad? claro, Eso es importantísimo, porque el ataque del enemigo siempre va a venir. claro. Las fuerzas se van a levantar para tratar de impedir, ¿verdad?, que se pueda alcanzar, Sí, señor. ¿verdad?, ese propósito de Dios, pero hay que permanecer en la fe y en la confianza de saber que Dios siempre nos escucha y que sea hoy o mañana, Dios Dios nos lo va a va a hacer. Hay que contestar. permanecer sobrios. La Biblia Amén, dice estar sobrios y velad para que el enemigo no nos robe porque el que prometió es fiel para amén, cumplir. amén. Y si Dios dijo en su palabra que en un acuerdo hay una respuesta, amados, hay una respuesta. Eso es así. Es una de las formas, de las estrategias de oración más poderosas, Sí, ¿verdad? Más poderosas. Y Cristo mismo fue el que nos enseñó a orar de esa manera, ¿verdad? Llamando la atención de que si dos o más se pusieren de acuerdo en la tierra para pedirle algo al Padre Celestial, Él lo concedería, ¿verdad? Conforme al propósito y a la voluntad de Dios, porque también tenemos que pedir claro. conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Tenemos que tener el corazón alineado. El Claro, corazón claro. alineado a Dios. Y hay algo bien importante, pastora, porque cuando a Jesús lo acusaron de que él echaba fuera a los demonios por Belcebú, Jesús dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Amén. Y lo dijo tan claro que dijo que si aún Satanás estuviera dividido, no va para ningún lado. Ujú. Así que el acuerdo es poderoso por la unidad que hay en esa fuerza de oración. Es la parte más difícil aquí en la tierra, porque fíjate que Satanás está unido con sus demonios, Muy ¿verdad? Y por unido, eso es tan efectivo claro. en sus ataques. Sin embargo, nosotros aquí en la tierra se nos hace tan difícil ponernos Mantenernos de en acuerdo, acuerdo. mantenernos unidos,
guardar esa comunión es difícil, Sí, es difícil. Pero es bien importante, como dijimos la semana pasada, que busques personas que sean afines claro, contigo. claro. Si yo conquisté la victoria, yo voy a creer que tú la vas a conquistar Claro, también. Si yo fracasé en eso, yo no te voy a poder ayudar. Son áreas, no en todas las áreas nosotros hemos alcanzado victoria, pero hay áreas en nuestra vida en que sí las hemos alcanzado. En esa área nosotros ganamos autoridad claro que sí. y ganamos testimonio y Amén, aumentamos un grado de fe. amén. Pastora, vamos a hablar ahora en este momento, ¿verdad? En este último segmento sobre los testimonios que estamos recibiendo de esas oraciones en acuerdo y cómo Amén. la iglesia entera se ha envuelto en esto, ¿verdad? Ok. Nosotros comenzamos esto porque el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo que yo tenía que procurar que en el equipo de intercesión nosotros impactáramos de tal manera orando que tuviéramos testimonios de lo que Dios hace para levantarle la fe al pueblo. Sí, Entonces comenzamos a organizarnos el equipo de intercesión y comenzamos por nuestros hijos. Entonces nosotros comenzamos organizando a las intercesoras, tomando todos sus hijos, particularmente los que están pasando por situaciones bien difíciles, y cada una de ellas escogió una hora de tal manera que sincronizadamente 24 horas estuviéramos en oración. Comenzamos un día pensando que era más que un día, pero el Señor me habló de Eliseo cuando estuvo, Elías cuando estuvo en el monte y el siervo fue 7 veces. Nosotros comenzamos a ver cambios significativos en la vida de nuestros hijos. En las cosas pequeñas, amado, Dios comenzó a moverse porque a veces nosotros nos enfocamos en las grandes sí, y perdemos la fe pensando en las grandes y no estamos viendo que Dios se está moviendo en las cosas pequeñas. claro. Y los testimonios comenzaron a aflorar de hijos que se acercaron a las madres diciendo que necesitaban acercarse a Dios. Otros de ellos diciendo, yo necesito confesarte esto y abriéndole el corazón a sus madres de cosas que mantenían oculto y Satanás los estaba amarrando por ese lado, hijos que casi no se comunicaban. Entonces, cuando nosotros terminamos, entonces le llevamos esto a la iglesia. Ayer mismo se me acercó una madre y me dijo, ay, pastora, en algún momento permítame testificar porque mi hija se había ido de mi casa rebelde. Llevaba como 3 años que no quería saber de mí ni vivir conmigo y regresó a casa Qué bello. desde que estamos orando en acuerdo y está viviendo conmigo y las cosas Dios las está transformando. Y yo dije, wow, Señor, verdaderamente la oración en acuerdo funciona, pastora. Es Dios volviendo el corazón de los hijos a los padres, ¿verdad? Y el corazón de los padres a los Sí, hijos. Señor, Y ver esa respuesta del cielo, ¿verdad? En favor de tantas familias. claro, Esta es una generación difícil. sí lo es. Los jóvenes de hoy en día, pues, yo doy tantas gracias a Dios por la juventud en la iglesia, ¿verdad? Pero los jóvenes hoy en día, el mundo le ofrece tanto, que no sirve, pero le ofrece Sí, tanto, que le llama tanto la atención, la competencia es tan fuerte, las redes sociales, o sea, estamos criando en un tiempo muy bien difícil, difícil y se mueve un espíritu de rebelión muy, muy muy fuerte. terrible, ¿verdad? Y entonces, hermanos, si de verdad no nos volvemos a Dios en clamor, en oración, en la presencia de Dios, si no nos ponemos de acuerdo Sí, nosotros Señor. mismos, ¿verdad? Que eso puede ser de acuerdo con los hermanos de la iglesia, de acuerdo con tu familia, de acuerdo con tu Sí, esposo, Señor. ¿verdad? Para orar delante del Padre y pedir. eh, Se nos va la vida en esto porque Claro, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Sabemos que la venida del Señor está a las puertas, pero también sabemos que, que el tiempo apremia. claro. Es urgente. ¿Y qué padre no quiere ver a su hijo salvo? ¿Qué padre no quiere ver su familia restaurada? ¿Qué padre no quiere pensar en un Claro, momento de que suene la trompeta y y sus que sus hijos se hijos se vayan a vayan a quedar aquí en quedar. la tierra? Mire, eso es una agonía espiritual Claro, terrible. Y yo creo que es el tiempo para volvernos a Dios. claro, Y este método de orar en mutuo acuerdo es glorioso. claro, Aparte de ver esas respuestas del cielo, también vemos que la unidad y la comunión del cuerpo de Cristo se fortalece, claro, claro. porque entonces se unen lazos, ¿verdad? Amén, No, claro. sí, sí, se hacen lazos, lazos de amor, lazos de comunión, ¿verdad? Donde eso se vuelve más efectivo en la medida en que nos vamos conociendo mejor Claro.
y nos vamos integrando en esa oración. Pastora, la solución de todo es la oración. Amén. Hay cosas que no las podemos conquistar solos porque es muy fuerte lo que se batalla en el mundo espiritual. Claro, Pero cuando entramos en acuerdo, la oración en acuerdo es un impacto mayor. Se me acercó una madre que su hija estudió tecnóloga médica y ella está en una depresión bien severa y le toca coger la reválida en medio de esa depresión. Y ella vino a nosotros para orar en acuerdo para que su hija pudiera pasar la reválida y su hija pasó la reválida. gloria al Señor, qué bueno. Sí, entonces se nos acercó también un padre, su hijo estaba bien hundido en las drogas, bien hundido. No hemos llegado al punto de que haya rompimiento total, pero el hijo regresó a la casa después que le había dicho, me voy para el punto de droga, no quiero saber de nada. El hijo regresó, está tranquilo en su batalla, pero está tranquilo en su casa y el padre ha comenzado a tener descanso en el Señor. Qué Es bueno. importante que la iglesia del Señor se enfoque en aquello que Dios nos ha llamado a hacer. No es tiempo de pelea, no es tiempo de competencia, no Ay, es tiempo de entrar en estas disyuntivas si esto es de Dios. Se nos va la vida en esto, sí, pastora. Señor, sí, Se Señor. nos va la vida en esto mientras hay tanta necesidad que nosotros por medio de la oración podemos hacer que el cielo se mueva y se está moviendo. Y cosas mayores vamos a conquistar en el nombre poderoso de Jesús. También tenemos el testimonio de una madre que su hija estaba rebelde en el mundo, una joven que Sí, estaba en la iglesia, que danzaba para Dios, cayó en rebeldía, se fue al mundo, ella regresa, viene con su novio, se va a casar. Ella dice que ella quiere ordenar su vida porque para ella volver a danzar para el Señor, su vida tiene que estar en orden y esas cosas las hemos conquistado a sí, través de la oración en sí. acuerdo. La oración es poderosa, hermanos, la oración es poderosa. Y cuando el cuerpo de Jesucristo se une para esto, Claro. yo creo que en este tiempo, ¿verdad? Sobre todo, Si nos ¿verdad? pusiéramos de acuerdo a orar para que Dios Exactamente, elija. exactamente. Para que el Espíritu Santo Sí, de Dios nos Señor. guíe, nos dirija, ¿verdad? Para que Dios transforme el corazón de estos hombres que están dispuestos a dirigir nuestro país, Claro, que el corazón de ellos se vuelva a Dios. Es la única alternativa. claro. Porque probablemente en la intención del corazón de ellos está el hacer el bien. Claro, Pero en el caminar y cuando se entra en este sistema de gobierno que está tan corrompido, se necesita a Dios para uno poder permanecer fiel y firme a lo que le ha prometido al pueblo, porque la mayoría comienza bien prometiendo, pero en el camino todo se pierde. todo se pierde porque el ambiente los absorbe. O Claro, sea, el ambiente está tan contaminado, eso los absorbe. claro. Y si no tienen la Así es, fortaleza, la guianza, la dirección, la visión claro. de Dios, No van a poder. imposible, imposible. Aunque haya la buena intención en el corazón, si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabaja el que la edifica. Podemos verlo aún en los Estados Unidos en este momento, que está viviendo uno de los Crucial, momentos más difíciles, pero Estados Unidos le ha dado las espaldas a Dios. claro. Esa nación se fundó bajo la creencia sólida en la palabra de Sí, Dios, en la señor. oración, en el fundamento de la palabra del Señor. Y los últimos presidentes, todos se han desviado, Todo, han quitado inclusive la oración de las escuelas, han hecho tantos cambios y vemos cómo comienza a declinar y a caer, ¿verdad? Los cimientos tan sólidos claro. de esa nación. Y si la nación de Estados Unidos no se vuelve a Dios, difícilmente se pueda alcanzar, ¿verdad? Nada de lo que ellos tienen en su corazón, difícilmente. Dentro de esto, el remanente de la iglesia que está en Estados Unidos tiene que volverse una iglesia competitiva ante el reto que nos ofrece el reino de las tinieblas. ¿Sí? Nosotros no podemos ser el tipo de creyente que nos conformamos con el domingo, ponernos bien bonito y llegar a la casa del Señor, disfrutar de esa palabra y vámonos y todo Y está nada bien. más. No, tiene que ser una iglesia proactiva, una iglesia que reconozca lo que está sucediendo y que por medio de la oración pueda cambiar el designio de una nación. Es el momento de unirnos y es el momento de que la iglesia se levante con fuerza. Claro, Tiene que ser una iglesia pujante para poder detener las obras de las claro, tinieblas. Es la única manera, es la única manera. Sabemos, ¿verdad?, que
por lo menos aquí en Puerto Rico, tenemos un gran grupo de pastores, Sí, ¿verdad? Que está orando juntos, que le está pidiendo a Dios, que están habiendo oraciones en las plazas, que se está yendo a tantos lugares, claro. que se están uniendo como cuerpo para orar para lo que va a ser el futuro de nuestro país, porque definitivamente la última palabra la La tiene Dios. tiene el Señor, La la tiene tiene el Dios. Señor. Y Y no por mucho afanarse ni por mucho, es orando. amén, amén. Y orando con perseverancia. Claro, La clave es la perseverancia, iglesia, que nos escuchas en esta noche. No es que oraste hoy y se te olvidó dentro de un mes, no es que oraste 2 veces en la semana y pasó un año y no volviste a tocar sobre eso. Es una oración insistente como la de Mateo también 18:1, es una oración de Lucas, perdón, 18:1, es una oración persistente, es una oración golpeando el trono de la gracia hasta que el cielo responda en favor de nosotros. yo soy de las que pienso que vienen los mejores tiempos, Claro, estamos que esperando. que tan difícil que se ha puesto esto, pero estamos esperando los mejores momentos, Claro, el tiempo donde vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. La Escritura nos enseña que la gloria postrera postrera, será mayor que la primera, y yo estoy esperando un tiempo como los tiempos de Pentecostés, claro, en un avivamiento glorioso donde miles y miles de almas se van a salvar y van a venir a los pies de Jesucristo. Porque para mí avivamiento es manifestación del poder de Dios en gloria, en claro. milagros, En prodigios, señales, maravillas, transformación, pero sobre todas las cosas, en salvación de las almas. claro. Sobre todo eso. Ya se nos acabó el tiempo, ya estamos finalizando en esta noche. Pastora, ¿le gustaría darle alguna palabra, verdad, a las madres que nos están escuchando? Nos pueden escribir, nos pueden llamar. Cuando entres en oración, le dices, Señor, aquí estoy en acuerdo con todos los que en la misión evangélica están de acuerdo en la oración por los hijos. Y ahí nosotros clamamos por todas las cosas que anhelamos, salvación, liberación, que nuestros hijos alcancen, que ellos tengan una experiencia con el Señor. Únete porque en el acuerdo está la victoria de Jesucristo. No, no desmayes, madre. Hay esperanza en Dios. Qué hermoso. Nos vamos a ver la próxima semana. Tenemos un tema excelente. Te vamos a esperar para que nos acompañes. Siempre contamos contigo todos los miércoles. En este tu programa, Tiempo de Restitución. Dios te bendiga. Eurocar Services. Teléfono 787-880-2535. 34 años de servicio. Nos especializamos en carros europeos. Carretera 129 en Arecibo.